y ya está con nosotros. Alejandro Ramos, ¿cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Tocayo, muy buenos días allá en el estudio y buenos días a nuestro radio escucha. Oye, Como cada jueves aquí que estamos, saludes por Tocayo. favor a Nuevo León, que te están esperando desde hace rato. Muchos saludos allá a Monterrey, a García, Nuevo León también, con todo, y gracias por seguirnos, es un gusto tenerlos por aquí como cada jueves. Como siempre, Abrazo fuerte. es importante, tocayo, atender lo que está sucediendo en la actualidad, no solamente para el Valle de México, el Valle de Toluca, sino para toda la República Mexicana. Claro, sobre todo, tocayo, porque recordemos que tenemos una crisis climática sin precedentes que está en marcha y pues hay luces muy claras, muy complicadas de los escenarios que tendremos que enfrentar en los próximos años. Todo consecuencia del calentamiento global, obviamente también de fenómenos meteorológicos y de la gran expansión de la mancha urbana, que hay que subrayarlo, ha crecido sin control. Gran parte de las metrópolis hoy en día en el país tienen este sello. Muchas crecieron sin un control, fueron muy caóticas, se impuso mucho la regla del desarrollo inmobiliario y no se respetaron y no se aplicaron como debe haber sido todas las normas, las leyes en la materia para poder tener un desarrollo sostenido y sustentable. Hoy en día pues estamos viendo eso. Lo que sí está ocurriendo es que algunos desarrollos sí están contemplando esto, pero serían como parches, tocayo. Y esto obviamente ha traído pues, cancelación de muchas superficies naturales. Claro. Mira, aquí donde estoy, en toda la parte de la península de Yucatán, llevo 3 meses, ya estoy próximo a terminar mi misión por acá, pero en esos 3 meses, tocayo, me estoy encontrando con una constante en la población. ¿Y qué me dicen? 2 cosas muy importantes. El calor que estamos padeciendo cada año en la península no es el mismo que teníamos por lo menos hace 10 años o hace 20. Este es un calor ya muy impactante que ni los propios yucatecos, que están acostumbrados a mucho calor, dicen, ya no lo aguantamos. La sensación térmica el año pasado, me comentaban, entre los meses de abril a julio, era hasta de 57 grados. Entonces dices, era imposible. No, bueno. Entonces, imagínate, tocayo, es gente que vive aquí, que está acostumbrada a estos climas y que te digan que no lo soportan. Pues imagínate uno que viene del centro del país, pues sí está muy complicado los escenarios que se van a venir. ¿Y por qué, tocayo? También ellos están conscientes de que la dinámica del crecimiento de los desarrollos, de la mancha urbana, pues sí está comiéndose mucho suelo natural. Entonces, por ejemplo, Mérida está perdiendo una cantidad de recursos naturales, legal e ilegalmente. Pero ¿por qué? Exactamente, creo que ya platicaba yo con una candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón, y Cecilia me decía, Ciña, yo estoy consciente de que tenemos que poner un freno ya en ese crecimiento y tenemos que hacer un cambio y la propuesta que ella trae para impulsarlas en su campaña es de que empiece a crecer Mérida ya de forma vertical. De hecho ya hay algunos edificios y ya viene un rascacielos, ahí va el proceso, pero ella tiene que hacerse dinámico y ese proceso, porque ya no podemos seguir extendiéndonos horizontalmente. Hemos perdido mucho suelo natural, y hay afectaciones de todo tipo, tocayo. Entonces, aquí en Mérida, en cada punto de las regiones centro, sur, norte, estás viendo cómo va creciendo la metrópoli, y dices, oye, veo obras cada rato, pues hay muchas obras. Quiere decir que aquí, obviamente, el indicador de que es uno de los estados más seguros del país, y me consta, lo he vivido por acá, sí hay mucha seguridad, y eso ha traído muchos capitales a esta región, pero también a través de los capitales pues se detonan otras cuestiones, claro, que en algunas se salen fuera de las normas. ¿Y a qué voy con todo eso, tocayo? Esta crisis climática hay que volverla a traer aquí a estos escenarios. Recordemos que la Organización Meteorológica Mundial, que depende de la ONU, desde el año pasado, recordarás, tocayo, lanzó una alerta global en el sentido del calor extremo que se va a presentar en el planeta, o que ya está desde el año pasado con gran intensidad y que se va a prolongar hasta el 2007 como consecuencia de los gases de efecto invernadero y por el fenómeno El Niño.
que tiene un mayor calentamiento en la superficie del Océano Pacífico. ¿Y eso que está provocando? Pues estas temperaturas que algunos dicen atípicas, ¿no? Ya son temperaturas ya constantes, ya son típicas, que van vinculadas con lo que, así es, que van vinculadas con las olas de calor que también están pronosticadas para este año, que son 5. Claro. Y esas son severísimas. Ya las padecimos el año pasado. Están pronosticadas 5, de marzo a junio próximo. Y marzo ya lo tenemos en puerta, tocayo. Aquí hay una cuestión también que hay que destacar en esta crisis climática sin precedentes. ¿Qué indicadores tiene la Organización Meteorológica Mundial? Es uno muy, muy importante. Han detectado que la temperatura media anual global se está ubicando entre el 1.1 y el 1.8 grados Celsius, cuya escala, tocayo, es superior a la media de 1850 a 1900, pues es decir, del siglo XIX y principios del siglo XX, la cual se tomó como base porque fue anterior a la emisión de los gases de efecto invernadero generadas por la industria y por las actividades humanas. Estamos en una antesala muy riesgosa. Tener 1.8 más en la temperatura, eso es lo que está impactándole a todo el planeta. Claro. Y hay que recordarle aquí a nuestro radio escucha algo muy importante. Recordarán el Acuerdo de París de 2015, el cual establece en 1.5 grados Celsius el límite. Es el límite del calentamiento de la atmósfera. Si eso se rebasa, tocayo, vendrán consecuencias muy, muy graves a nivel mundial. Porque simplemente en la parte de la producción de alimentos, en el rubro de salud, en el rubro laboral, ahí habrá repercusiones muy serias. Y hay que recordar, este acuerdo de París fue firmado por 193 naciones, entre ellas México, y no están cumpliendo. México en qué está fallando, y hay que volverlo a subrayar. Pemex, por ejemplo, en este caso concreto, no ha reducido las emisiones de gas metano. Y recordemos que el gas metano es más dañino, más agresivo, podríamos decirlo así mejor, que el dióxido de carbono, el famoso CO2, que provoca el calentamiento global. El metano también lo provoca. Haz de cuenta, tocayo, que, y para que nuestros escuchen lo tengan un poco más claro, el CO2 permanece en la atmósfera alrededor de 100 años. Allá se queda pegado arriba y es como un cobertor. El metano tiene una vida aproximada, dicen los científicos, arriba de entre 3 y 5 años, pero el metano sería como un doble o triple cobertor que le metemos a la atmósfera. Uy. Es decir, penetra la radiación solar, rebota en la Tierra y al rebotar nuevamente hacia arriba para que salga, pues se queda atrapada. Por eso tenemos estos calores, estas altas temperaturas a nivel global y seguirán intensificando. Pemex en este caso, hasta el 2021, traía una generación por arriba del 98% de gases de metano, tocayo. Esto es altísimo. Incrementó Pemex, déjame corregir, tocayo, incrementó Pemex en 95.5% sus emisiones de metano hasta el 2021, de acuerdo a los informes oficiales. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no sabemos del 2022 ni 2023? Porque simplemente no los ha transparentado. Y esto se está reflejando, tocayo, esta gran trampa o esa gran omisión que está haciendo Pemex es sumamente grave. Ocultar la información al sector salud, a los científicos que lleven un control y que nos estén diciendo por qué estamos así, pues ahí está, somos uno de los emisores de este tipo de gases de efecto invernadero pues más grandes. Y eso no puede ser. Ahora, hay que recordarle también a los radioescuchas que el año pasado, a fines del año pasado, el presidente de la República se comprometió ante el enviado el enviado presidencial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, se comprometió López Obrador de que iba a bajar Pemex en 98% sus emisiones de metano a la atmósfera. Esa es la fecha que no tenemos ningún informe. No sabemos nada qué pasó el año pasado ni el antepasado. Es decir, 2022 opaco, 2023 opaco y 2024 con las elecciones, pues mucho menos. Eso se va a quedar ahí flotando y eso es algo una consecuencia. Ya veremos las consecuencias que seguirá trayendo todo esto. Y por eso, nuestros radioescuchas allá en Nuevo León,
pues están, pues ahorita todavía tienen los impactos de los frentes fríos, está fresco, digamos, allá su temperatura, pero ya viene, tocayo, este marzo se empieza a detonar y nuevamente las crisis del agua y Nuevo León, que depende mucho del clima, pues si no llueve, pues las presas se van secando o se secan, y ya vivieron ellos hace 2 años un episodio muy dramático, pues en los escenarios indican que para allá va otra vez. La presa del Cuchillo no tiene los niveles, tal vez para abastecer este año, según de acuerdo a los reportes del organismo de agua de allá, va a abastecer este año, pero no para el 25, y si no llueve fuerte en este año, tendrán una consecuencia impactante en el 2025 allá en Monterrey. La alternativa que les dieron, pues, es como ponerle a una misma presa 2 popotes, tocayo. Eso fue. Sí. Entonces, no soluciona nada. Eso fue. En consecuencia, eso es, tocayo. Ahora, déjame hacer unas preguntas que son muy interesantes y hay que hacérselas directamente a la autoridad. De aquí hay que comentarlas. Uno de los interrogantes es, ¿ya se empezaron a instrumentar medidas estratégicas o planes integrales ante el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial, desde el año pasado que lo anunció y que lo está refrendando este año nuevamente? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, nuestro país? En los grandes programas de cambio climático, ¿cómo se están modificando y qué instrumentos se van a diseñar o se van a modificar o reestructurar para enfrentar esta crisis? También habrá que preguntar si ya se integró. Hay un comité comité científico, para darle seguimiento a todos estos lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial, a ver qué es lo que está ocurriendo ya y qué alternativas ya son aplicables ante estos escenarios que estamos enfrentando. Además, para el campo, ¿qué alternativas se tiene para garantizar que habrá producción de alimentos, al menos en el próximo quinquenio, ya no digamos en 10 años, en el próximo quinquenio? ¿Qué instrumentos ya se diseñaron? ¿Qué planes se tienen en marcha para decir si, a pesar de toda la crisis climática, México va a ser autosuficiente en sus alimentos, en la producción alimenticia? Hoy sabemos que se importan ya muchos granos del exterior, porque cada vez el campo mexicano es abandonado y está siendo abandonado por las crisis climáticas y por otros factores también. Pero principalmente es ese que está pegando durísimo. El corredor seco de Centroamérica, tocayo, es otra consecuencia precisamente por el cambio climático. Cada vez van abandonando más los campesinos, hidratarios, etcétera, van abandonando sus tierras, y tienes un corredor seco en Centroamérica, desde Honduras hasta tocar los límites con Chiapas, Honduras, todos esos países centroamericanos, y pegas hasta los límites con Chiapas, de más de 1,000 kilómetros, 1,000 kilómetros de un corredor seco impactado por el cambio climático. Entonces, estos cuestionamientos hay que preguntar cómo se están fortaleciendo ya todas las áreas, las instituciones que van a tener que dar respuesta ante los impactos que vamos a esperar de estas grandes olas de calor, de los fenómenos como el Niño, que va a continuar hasta el 2027, y de otros fenómenos más meteorológicos que nos seguirán impactando. Obviamente, pues, que tenemos encima el cambio climático mismo. Pero si el sector salud ya tiene la capacidad de decir, vamos a enfrentar, porque se van a multiplicar muchas enfermedades, y con la contaminación atmosférica pues habrá mucho más cuadros que se tengan que atender en la materia. Hoy la pandemia, pues la crisis de COVID que vivimos hace 4 años, pues la tenemos, digamos así, todavía así, en un control, digamos, entrecomillado. Pero ¿quién nos dice que no con todas estas variables que estamos encontrando, con altas temperaturas, tendremos otros impactos y otras repercusiones? Hay que preguntarle qué se está haciendo en el sector salud para eso, qué están haciendo las secretarías de Medio Ambiente, de Recursos, de Agricultura para esta materia también. Entonces vienen una serie de escenarios que yo sí sigo inquieto y preguntándole fuerte a las autoridades cuáles son las acciones que se tienen contempladas como acciones preventivas, no las reactivas. Las reactivas ya las sabemos y llegan tarde y son muy cortas. Se quedaron totalmente cortas y por eso tenemos consecuencias muy graves de todos los impactos en las poblaciones, tocayo, y en los ecosistemas, esa gran destrucción también de los ecosistemas. Yo quiero rematar esto, tocayo, también con una cuestión más de lo que ha recomendado la propia ONU
que es destinar recursos contra el cambio climático. Y para eso muchos países tienen sus programas y cada vez inyectan recursos precisamente para instrumentar medidas y de irse adaptando al cambio climático. Uh-huh. Algunos lo están haciendo con éxito. En el caso de México, recordemos que el año pasado el presidente López Obrador eliminó el Fondo de Cambio Climático. Ese Fondo de Cambio Climático estuvo vigente del 2012 al 2020 y fue eliminado. ¿Y por qué? Pues esos recursos hoy se destinan para otras obras, para otro tipo de cuestiones, las obras faraónicas de este sexenio, y también pues para los programas sociales, que es muy fácil regalar dinero, tocayo. ¿Y qué ocurrió ante esta desaparición de este fondo? Uno de los organismos que sí promovió un amparo, que fue el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, promovió ese amparo ante la extinción del Fondo contra el Cambio Climático. Pero hay que recordarle a nuestros radioescuchas que en abril del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza, negó dicho amparo y con ello pues nos quedamos sin fondo de cambio climático. El argumento de la ministra fue que la desaparición del fondo no representaba un retroceso ambiental. Así las cosas, tocayo, mientras estamos viendo que esta crisis climática arrastra hacia un escenario, y yo déjame subrayarlo, y ojalá me equivoque, pero arrastra un escenario catastrófico. Así las cosas, tocayo. Como otros problemas de alcance nacional, evidentemente también internacional, tocayo, pues tienen que ver, creo yo, con dos temas fundamentales para poder encontrar la solución. Una, la información, y del otro lado, el recurso económico en suficiencia. Lamentablemente, entonces, en México no tenemos ni una ni la otra. Así es, tocayo, por decisiones seccionales de gobiernos federales. Es un daño enorme el hecho de quitar un fondo que para eso es como el fondo de desastres, tocayo. Uh-huh. Pasó lo de Otis, bueno, decían que sí había recursos, pero veamos que Acapulco sigue igual. No se ha recuperado del impacto de octubre pasado. Y desapareció ese fondo uh-huh. nacional de desastres. Y lo desapareció este presidente. Y desapareció también el de cambio climático. Es decir, ¿por qué se quejan los investigadores que no tienen más recursos para seguir haciendo investigación científica? Por eso tienen que estar buscando becas o financiamientos externos para poder seguir desarrollando esos grandes trabajos de investigación en el país, o se tienen que salir del país para hacer los estudios desde fuera, y que otra universidad u otros organismos internacionales auspicien esas investigaciones. Por eso esa fuga de cerebros también, tocayo. Sí. Entonces, ahí tenemos grandes focos que siguen todavía sin darnos una respuesta. Yo hacía esas preguntas mínimas, yo creo que hay muchas más, pero son preguntas mínimas. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué recursos vamos a tener? ¿Hay capacidad para en 5 años tener producción alimentaria? ¿Hay capacidad para atender a los millones de mexicanos que se van a enfermar, que tendrán cuadros por los impactos de las altas temperaturas vinculadas a contaminación del aire, a contaminación del suelo, contaminación del agua, a la falta de agua, tocayo misma? Todo eso va a tener una repercusión grave. Uh-huh. y lo vamos a ver en los estados que ya están también en el foco otra vez rojo. Ya en Lanzola con agua, ¿cuáles son los estados que van a enfrentar la tremenda sequía, tocayo? Sí. Y la parte centro y norte del país, ahí están. Ese es el caso. Hay una situación que sí llama la atención, y exactamente, ahí estamos, tocayo, en esto. Pues la pregunta queda en el aire, tocayo, y pues estaremos esperando también tu participación de la próxima semana con nuevos datos, con nuevas informaciones, dando contexto a lo que sucede en políticas medioambientales actualmente en la República Mexicana. Viene periodo electoral, tocayo, seguramente estaremos escuchando por ahí algunas propuestas, ¿no? Y si salen, que saldrán, pues esperamos contar con tu participación para hacer los respectivos análisis. Es correcto, tocayo. Mira, yo nomás déjame cerrar mi participación de hoy. De hecho, este día, hoy en la Universidad Nacional Autónoma del Pico, la red del agua y el Centro Regional de Seguridad Hídrica
y Agua Capital presentan un gran tanto diagnóstico de la situación del agua en el país, pero también van a presentar alternativas, tocayo, y ahí bien. van varias de las que hemos estado señalando en este gran programa. Ojalá los candidatos y sus asesores se acerquen y conozcan lo que se va a presentar allá y a ver si eso les ayuda a tener una mejor visión y mejores propuestas para que no desvíen con puros discursos huecos y políticos el tema del agua. Con lo que importa, ¿no? El consultar a los especialistas. Estaremos pendientes de ello. Tocayo, mientras tanto, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, tocayo, comentarios, opiniones, críticas, con todo gusto a mi correo alejandro.ramos@24 con número _medio horas.mx. Ahí estamos, tocayo, y aquí estaremos nuevamente la próxima semana. Así lo haremos, tocayo. Muchas gracias, Alejandro Ramos, en este enlace, como siempre, y como todos los jueves. Hasta el jueves, tocayo. Gracias.